Hay una idea que ha perseguido a la humanidad desde el inicio de la historia. Una idea que aparece en textos antiguos, mitologías, religiones y leyendas de prácticamente todas las civilizaciones del planeta. Una idea tan antigua que nadie sabe exactamente dónde comenzó. La idea es de que alguna vez los humanos estuvimos más cerca de los dioses, más cerca del cielo, más cerca de algo que luego perdimos. Y desde entonces hemos estado tratando de recuperarlo. Civilizaciones separadas por océanos y miles de años de historia contaron relatos sorprendentemente parecidos. Historias sobre dioses que descendían del cielo, sobre humanos que podían comunicarse con ellos y sobre un camino, una conexión o una especie de puente entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. Un camino que algunos textos antiguos describen de una forma muy particular, como una escalera que conducía al cielo. Pero para entender esta historia tenemos que empezar mucho antes de las pirámides, mucho antes de los imperios y mucho antes de las primeras ciudades. Tenemos que regresar al momento en que, según las tradiciones más antiguas, la humanidad perdió algo que nunca volvió a recuperar. La historia aparece en muchas culturas, pero la versión más conocida proviene de los textos antiguos que hoy forman parte de la tradición bíblica. Según estos relatos, los primeros humanos vivían en un lugar especial, un lugar que las escrituras llaman el Jardín del Edén. No era simplemente un jardín, era algo más parecido a un paraíso, un lugar donde la naturaleza estaba en equilibrio perfecto, donde no existía el sufrimiento, donde no existía el miedo, y lo más extraño de todo, donde aparentemente la muerte no existía. En el centro del jardín había dos árboles misteriosos. El primero era el árbol del conocimiento. El segundo, algo aún más extraordinario, el árbol de la vida. El primero representaba la sabiduría. El segundo representaba algo que la humanidad ha buscado desde entonces, la inmortalidad. Pero entonces ocurrió el evento que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento. Y de repente comprendieron cosas que antes no entendían. Pero ese conocimiento tuvo un precio. Los textos dicen que los dioses tomaron una decisión inmediata. Debían impedir que los humanos alcanzaran también el árbol de la vida, porque si lo hacían, podrían vivir para siempre. Así que los humanos fueron expulsados del jardín, y el camino de regreso fue bloqueado, ya sea con guardianes, con espadas de fuego, un acceso totalmente cerrado. Desde ese momento, la humanidad quedó separada del lugar donde existía la inmortalidad. Pero aquí aparece algo interesante, porque esta historia no es única. Si observas mitologías antiguas de diferentes culturas, aparece el mismo patrón. Historias sobre un tiempo antiguo, un tiempo en el que los dioses caminaban entre los humanos, un tiempo en el que el mundo era diferente. En Escandinavia, los dioses mantenían su juventud gracias a manzanas mágicas. En China, las leyendas hablaban de melocotones celestiales capaces de otorgar vida eterna. En la India antigua existía una sustancia divina llamada amrita, un líquido que otorgaba inmortalidad a quien lo bebiera. En la antigua Grecia existía el néctar y la ambrosía de los dioses. En Europa medieval aparecía la leyenda del Santo Grial, un objeto sagrado capaz de otorgar vida eterna. Civilizaciones diferentes, continentes diferentes, pero el mismo concepto. Algo que los dioses poseen, algo que los humanos perdieron, algo que los humanos han intentado recuperar desde entonces. A lo largo de la historia, innumerables personas han tratado de encontrar la clave de la inmortalidad. Alquimistas, exploradores, reyes, incluso científicos. Uno de los casos más famosos ocurrió en el siglo XVI. Un explorador español llamado Juan Ponce de León emprendió una expedición hacia el Nuevo Mundo. Su objetivo no era conquistar tierras, ni descubrir rutas comerciales. Buscaba algo mucho más extraño, la legendaria Fuente de la Juventud. Un manantial que, según las historias, podía devolver la juventud a quien bebiera de sus aguas. Nunca fue encontrado. Pero el hecho de que alguien estuviera dispuesto a cruzar un océano entero buscando ese secreto dice mucho sobre la naturaleza humana, porque la verdad es simple: a nadie le gusta la idea de morir.
Si hay una civilización que llevó esta obsesión al extremo, fue el antiguo Egipto. Los faraones no se consideraban simples gobernantes, se veían como seres divinos, intermediarios entre los dioses y la humanidad. Y cuando morían, su historia no terminaba. En realidad, apenas comenzaba. Los sacerdotes egipcios desarrollaron uno de los sistemas funerarios más complejos de la historia. El objetivo no era simplemente enterrar al faraón, era ayudarlo a regresar al cielo. Los antiguos textos de las pirámides describen este viaje con un nivel de detalle sorprendente. El faraón debía atravesar portales celestiales, superar guardianes cósmicos, cruzar regiones peligrosas del más allá y finalmente ascender hacia el cielo utilizando algo que los textos describen como una escalera celestial. Un camino que conectaba la tierra con las estrellas. Pero aquí es donde el misterio se vuelve aún más interesante, porque los egipcios no solo hablaban de esa escalera, construyeron monumentos gigantescos que parecían apuntar hacia el cielo, las pirámides. Estructuras tan enormes que incluso hoy siguen siendo una maravilla de la ingeniería. Durante miles de años nadie supo exactamente cómo fueron construidas, ni por qué tenían esas formas. Pero algunos investigadores comenzaron a notar algo curioso. Las pirámides parecían estar alineadas con las estrellas, como si hubieran sido diseñadas para reflejar el cielo. Las tres pirámides principales de Giza presentan una alineación sorprendente. Su posición se asemeja al patrón de tres estrellas muy conocidas, las estrellas del cinturón de Orión. Para los antiguos egipcios, Orión estaba asociado con Osiris, el dios del más allá, un dios que había muerto y luego había regresado a la vida. La conexión no parece accidental, es casi como si las pirámides hubieran sido diseñadas para reflejar el cielo en la tierra, como algún tipo de mapa celestial o un espejo del cosmos. Pero entonces surge una pregunta inquietante. ¿Por qué? ¿Por qué una civilización antigua invertiría recursos colosales para construir monumentos alineados con estrellas? ¿Qué estaban intentando lograr? Y más importante aún, ¿qué sabían ellos que nosotros no sabemos? Décadas atrás, un investigador propuso una interpretación radical de estas historias. Un escritor llamado Zecharia Sitchin, después de estudiar antiguos textos sumerios, llegó a una conclusión sorprendente. Según su interpretación, muchas de estas historias no eran solo mitología, eran recuerdos. Recuerdos de un tiempo en el que seres venidos del cielo interactuaban con la humanidad, seres que las antiguas civilizaciones llamaban dioses, pero que, según esta teoría, podrían haber sido visitantes de otro mundo. Y si eso fuera cierto, entonces muchos de los monumentos antiguos del planeta podrían haber tenido un propósito completamente diferente al que imaginamos. No son solo templos, no son solo tumbas, sino partes de algo mucho más grande. Una red diseñada para mantener abierta la conexión entre la tierra y el cielo. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más extraña, porque cuando los investigadores comenzaron a analizar ciertos textos antiguos, descubrieron algo inesperado, referencias a un lugar descrito repetidamente como un punto de encuentro entre los dioses y la tierra, un lugar donde las naves celestes podían descender, un lugar que algunos textos llaman Tilmun, y según ciertas interpretaciones, ese lugar podría haber sido algo extraordinario, algo que en términos modernos podríamos describir como un puerto espacial antiguo, pero eso es solo el comienzo del misterio. Porque si Tilmun realmente existió, entonces significa que los dioses no solo visitaban la Tierra, significa que tenían rutas de viaje, puntos de navegación, centros de aterrizaje y muy posiblemente una red completa diseñada para moverse entre el cielo y nuestro planeta. Y cuando los investigadores comenzaron a buscar esas posibles rutas en el mapa del mundo antiguo, descubrieron algo que nadie esperaba encontrar. Uno de los relatos más antiguos de la humanidad podría contener pistas sobre este lugar. La epopeya de Gilgamesh, escrita hace más de 4000 años. En esta historia, el rey Gilgamesh emprende una búsqueda desesperada. Quiere descubrir el secreto de la inmortalidad. Su viaje lo lleva a atravesar tierras desconocidas, cruzar mares, enfrentar criaturas misteriosas. Pero el objetivo final de su viaje es llegar a un lugar muy específico,
un lugar donde vive un ser que conoce el secreto de la vida eterna. Ese lugar se describe como una tierra lejana donde los dioses tienen acceso al cielo, una descripción que algunos investigadores han asociado con Tilmun. Es interesante pensar que una de las historias más antiguas de la humanidad podría estar describiendo un viaje hacia un lugar donde los dioses descendían del cielo. Durante mucho tiempo, estas historias fueron consideradas simples mitologías, pero algunos investigadores decidieron hacer algo diferente. En lugar de analizar solo los textos, comenzaron a analizar los mapas, y lo que encontraron fue inesperado. Muchos de los lugares más sagrados del mundo antiguo parecían alinearse de una manera sorprendentemente precisa. Montañas sagradas, templos antiguos, pirámides, ciudades mencionadas en textos religiosos, y cuando se conectaban en el mapa, parecían formar una red geométrica gigantesca, una red que atravesaba el antiguo Oriente Medio. Según algunas interpretaciones, esta red podría haber sido utilizada como sistema de navegación para los dioses del cielo. Entre esos puntos aparece una alineación particularmente interesante, una línea que conecta varios lugares extremadamente importantes en textos antiguos: la montaña Ararat, la región de Jerusalén, las montañas del Sinaí y el misterioso complejo de Baalbek. La alineación es sorprendentemente precisa. Según algunas interpretaciones, esta línea podría haber marcado algo parecido a un corredor de aproximación, un corredor de aterrizaje, un camino que guiaba a las naves celestes hacia la Tierra. Es una idea extraña, pero no es tan absurda como parece. Incluso hoy, los aviones siguen rutas específicas para aterrizar en aeropuertos, necesitan puntos de referencia, necesitan corredores seguros, y si alguna civilización avanzada visitó la Tierra en el pasado, también habrían necesitado algo parecido. En el Líbano existe uno de los sitios arqueológicos más desconcertantes del planeta, el complejo de Baalbek. A primera vista parece un conjunto de templos romanos, pero debajo de esos templos existe algo mucho más antiguo, una plataforma gigantesca construida con bloques de piedra colosales. Algunos de estos bloques pesan más de 1000 toneladas, pero para ponerlo en perspectiva, muchas grúas modernas tendrían dificultades para mover algo así, y sin embargo, alguien en la antigüedad logró cortarlos, transportarlos y colocarlos con precisión. La pregunta aquí es inevitable: ¿para qué construir una plataforma tan gigantesca? Según ciertas tradiciones antiguas, Baalbek era conocido como el lugar donde los dioses descendían del cielo. Algunos investigadores han sugerido algo sorprendente, que esta plataforma pudo haber sido diseñada como una base de aterrizaje. Ahora volvamos a Egipto. La Gran Pirámide de Giza es una de las estructuras más estudiadas del mundo, pero aún guarda muchos secretos. Hoy vemos la pirámide como una montaña de piedra, pero en la antigüedad era muy diferente. Estaba cubierta por piedra caliza blanca pulida, tan brillante que reflejaba la luz del sol como un espejo gigantesco. Desde kilómetros de distancia debía parecer una estructura luminosa, en medio del desierto. Algunos investigadores han sugerido que este lugar pudo haber tenido un propósito más allá de lo simbólico. Podría haber funcionado como un faro visible desde el cielo, una señal que indicaba a los visitantes celestiales dónde debían descender. Cuando se analizan las ubicaciones de muchas estructuras antiguas alrededor del mundo, aparece otro patrón interesante. Muchas de ellas se encuentran cerca de una línea específica del planeta, el paralelo 30 norte. Este paralelo atraviesa algunos de los lugares más importantes de la antigüedad: las pirámides de Giza, las ruinas de Persépolis, las antiguas ciudades sumerias y el complejo de Baalbek. ¿Esto es una coincidencia? Bueno, puede ser, pero algunos investigadores creen que esta alineación podría haber formado parte de una red global de navegación antigua, un sistema diseñado para ayudar a los dioses a viajar entre diferentes puntos del planeta. Ahora observemos el cielo. Las civilizaciones antiguas estaban obsesionadas con las estrellas, construyendo templos alineados con constelaciones,
calendarios basados en movimientos planetarios y monumentos que parecían reflejar patrones celestes. Las pirámides de Giza, por ejemplo, parecen replicar la posición de las estrellas del cinturón de Orión. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir una posibilidad fascinante, que los antiguos estaban recreando mapas del cielo en la superficie de la Tierra, mapas que podrían haber servido como referencias para los dioses, como señales de navegación o como puntos de orientación entre el cosmos y nuestro planeta. Si todas estas estructuras realmente formaban parte de una red, entonces surge una pregunta que cambia completamente la historia. ¿Quién la construyó? ¿Fueron civilizaciones humanas trabajando juntas durante miles de años? ¿O simplemente estas culturas estaban siguiendo instrucciones? Instrucciones transmitidas por seres que decían venir del cielo. Seres que las antiguas culturas llamaban dioses, pero que desde una perspectiva moderna podrían haber sido algo completamente diferente. Visitantes, exploradores, viajeros entre estrellas. Porque si las teorías sobre Tiamat, Baalbek y las rutas celestes fueron correctas, entonces significaría que la humanidad antigua no estaba sola. Significaría que en algún momento del pasado remoto existió una conexión real entre la tierra y el cielo. Una conexión mantenida a través de una red de lugares sagrados. Una red que permitía a los dioses descender y posiblemente regresar. Pero entonces ocurre algo extraño en las historias antiguas. En algún momento los dioses dejan de aparecer, las rutas parecen cerrarse, los puertos quedan abandonados, las civilizaciones continúan existiendo, pero los dioses ya no regresan, y la escalera al cielo parece haber desaparecido. Las antiguas civilizaciones escribieron sobre ellos, los describieron, los dibujaron, los adoraron. Pero en algún momento de la historia, los relatos cambian. Los dioses dejan de caminar entre los humanos, las visitas se vuelven menos frecuentes, las apariciones más simbólicas, hasta que finalmente desaparecen. Es como si algo hubiera ocurrido, algo que interrumpió la conexión, algo que cerró la escalera al cielo. Entre todas las teorías propuestas, hay una que resulta particularmente intrigante. La idea de que existía un punto central dentro de toda la red, un lugar que no era simplemente un sitio sagrado, sino algún tipo de centro de control. Un punto desde el cual se coordinaba la conexión entre la tierra y los dioses. Ese lugar, según algunas interpretaciones, podría haber sido la ciudad de Jerusalén. Una ciudad que ha sido considerada sagrada durante miles de años. Una ciudad que aparece en textos religiosos, históricos y proféticos. Pero lo más interesante no es su historia, sino lo que se describe que ocurrió ahí. En los textos antiguos se habla de un objeto extraordinario, el Arca de la Alianza, un artefacto descrito como un recipiente sagrado, pero también como algo mucho más extraño, un objeto que emitía energía. Un objeto que no podía ser tocado sin consecuencias, un objeto desde el cual una presencia hablaba. Algunos investigadores han sugerido una posibilidad inquietante, que el arca no era solo un símbolo religioso, sino algún tipo de dispositivo de comunicación, una especie de interfaz entre humanos y algo o alguien que no estaba en la tierra. En muchas tradiciones religiosas aparece un mismo concepto, seres que descienden del cielo, seres que traen mensajes, seres que interactúan con los humanos. En la tradición bíblica se les llama ángeles, pero las descripciones son curiosas, no siempre son figuras humanas con alas. A veces son descritos como seres luminosos, a veces como entidades que descienden envueltas en fuego, a veces como presencias que hacen temblar la tierra. Si lo piensas bien, esas descripciones no están tan lejos de lo que una persona antigua podría usar para describir algo tecnológicamente avanzado, algo que no entiende, algo que viene del cielo. Entonces llegamos a la gran pregunta: si existía una red, si existían rutas, si existían puntos de conexión,
¿Qué ocurrió para que todo desapareciera? Y para esto existen varias teorías. Algunas hablan de guerras entre los propios dioses, conflictos que habrían destruido la infraestructura que mantenía la conexión, y otras hablan de una decisión, la decisión de abandonar la Tierra, de cerrar el acceso, de dejar a la humanidad por su cuenta. Y también existe una posibilidad más inquietante, que la conexión no desapareció, sino que fue desactivada, sellada y ocultada. Hoy, lo único que queda son los restos, las pirámides, las montañas sagradas, los templos antiguos, las plataformas gigantescas como Baalbek, estructuras que aún existen, pero cuyo propósito original podría haberse perdido. Es como encontrar un aeropuerto abandonado en medio del desierto, sin saber que alguna vez fue un aeropuerto. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante, porque si esta red realmente existió, si la escalera al cielo fue real, entonces surge una posibilidad que cambia todo. ¿Podría volver a activarse? ¿Podría la humanidad moderna, con toda su tecnología, redescubrir lo que las civilizaciones antiguas sabían? ¿Podríamos reconstruir la conexión? ¿O ya lo estamos intentando sin darnos cuenta? Hoy en día enviamos satélites al espacio, exploramos Marte, buscamos señales de vida en otros planetas, intentamos contactar inteligencias fuera de la Tierra, pero si lo piensan bien, todo eso suena sospechosamente familiar. Es exactamente lo que las antiguas historias describen, pero al revés. Antes los dioses descendían hacia nosotros, ahora nosotros intentamos alcanzarlos. La dirección cambió, pero la intención sigue siendo la misma. Tal vez todo esto sea solo coincidencia. Tal vez las historias antiguas son solo metáforas, o tal vez son recuerdos fragmentados de algo que ocurrió hace mucho tiempo, algo que cambió el destino de la humanidad, algo que nos dejó con una pregunta que aún no hemos podido responder. ¿Estamos realmente solos? ¿O simplemente olvidamos cómo volver a conectar? Y bueno, conspiradores, esta fue el de qué habla el libro de la escalera al cielo de Zecharia Sitchin. Este es un libro más de las crónicas de la Tierra de este autor. Ya había traído el primer libro hace ya algo de tiempo y recordé esta colección de libros y quise hacer este segundo de qué hablan del segundo libro, y espero traer el tercero más pronto que lo que duré con el anterior y este. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? La verdad, este autor ha sido muy controversial. Para mí, en mi opinión, tiene algunas cosas que encajan, hay otras que se van mucho al extremo, como si fuera un buen libro de ciencia ficción. No sé si quiso atraer a la gente con esa narrativa de ciencia ficción para que sus libros se vendieran, pero algunas cosas te ponen a pensar demasiado, más que todo en las coincidencias que existen entre civilizaciones antiguas que están separadas, ya sea por miles de años o por miles de kilómetros, y queda la duda. Entonces, bueno, les dejo este video y también decirles, o preguntarles, mejor dicho, ¿creen que las antiguas civilizaciones solo estaban creando mitología? ¿O es simplemente que estuvieran describiendo algo real? Algo que no comprendían completamente. Así que dejen en los comentarios lo que piensan sobre estas historias. Y si te gustan este tipo de videos, misterios antiguos, civilizaciones perdidas y teorías que conectan la historia con el cosmos, suscríbete a mi canal, activa la campana para no perderte los próximos videos. Y si este tema te dejó pensando, explora mi canal, que tienen muchas buenas historias de teorías de conspiración, abducciones, ovnis, extraterrestre, misterio. Y bueno, gracias por acompañarme en este viaje y espero que me sigan acompañando. Así que nos vemos en el siguiente video y sin más que decir, un saludo y hasta pronto. Si te gusta mi contenido, por favor sígueme en todas mis redes, ya que tengo más contenido que te puede interesar. Saludos y hasta pronto.